a medida que la sociedad avanza, que no se logran los resultados esperados, pues necesariamente toca ir replanteando, no destruyendo, replanteando la forma de ejercer el control al poder público. Replanteando. Y una de esas formas de ejercer el control, hay muchas formas de controlar el ejercicio del poder público. Y el ejercicio el control del poder público a través de los diferentes medios se hace para garantizar la efectividad de los derechos. Para garantizar la efectividad de los derechos. Esa es la razón de ser del control. Para eso se hace. Siempre se busca garantizar la efectividad de los derechos. Porque vuelvo y digo, cuando se tiene el poder, se tiende a abusar del poder. Pues para que no se abuse del poder, entonces se establecen diversas formas de control. Diversas formas de control. Hay controles horizontales, hay controles verticales, hay controles transversales y hay controles supraconstitucionales. Controles horizontales, ramas del poder público, órganos autónomos e independientes. Esos son controles horizontales. Controles horizontales, tradicionalmente era la rama ejecutiva, la rama judicial. Ahora encontramos órganos autónomos, procuraduría, contraloría, defensoría, banca central, corporaciones autónomas regionales, Organización Nacional Electoral. Aquí hablamos de ramas del poder público y órganos. La Constitución de Bolivia se habla de órganos del poder. Aquí hablamos de 3 ramas del poder público, allá hablan de 4 órganos. El legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral, para que sea distinto. Aquí hablamos de ramas y órganos. Eso es una discusión que no acaba. ¿Cuál es la diferencia entre ramas y órganos? No me la pregunten, porque he tratado de averiguarlo hace 20 años, no lo he encontrado. Eso es horizontal. Vertical, fortalecimiento de lo local, para que el control del poder se haga desde abajo hacia arriba, desde las autoridades locales, cuando se da la posibilidad de elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, que ellos entiendan esas necesidades y que se le dé atribuciones en ejercicio del poder, que se le quite funciones al poder central y se le dé al local. Ese es un control, ¿cómo le dije? Vertical. Un control transversal es la participación ciudadana, que está inmersa en todo. La participación ciudadana a través de derechos de petición, veedurías, ONGs, acciones públicas de inconstitucionalidad, de legalidad. Eso es un control vertical. Un control supraconstitucional, cuando ya fallan las instancias internas, pues se han suscrito convenios internacionales y se acuden a los organismos multinacionales para garantizar la efectividad de los derechos. Convención Americana de Derechos Humanos, tratados internacionales de derechos humanos, Corte Penal Internacional, todo eso es supraconstitucional, agotando primero los mecanismos de controles. Dentro de esos, con todos esos controles, pues obviamente el control de constitucionalidad, control de constitucionalidad, control difuso, control concentrado de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad puede ser un control horizontal, en el sentido de que es un organismo que el organismo encargado de ejercer ese control de constitucionalidad hace parte de una de las ramas del poder público. Hablamos de la Corte Constitucional o los tribunales constitucionales. La denominación es lo de menos. Puede ser corte o puede ser tribunal. En Ecuador le llaman corte, nosotros le llamamos corte, en Bolivia le llaman tribunal, en Venezuela no hay, eso lo hace la Corte Suprema de Venezuela, en Argentina no hay, lo hace la Corte Suprema. Entonces,
La diferencia es cómo se hace, difuso o concentrado. Entonces, dentro de ese control de constitucionalidad, para hablar de Colombia, que es un control múltiple de constitucionalidad, arrancamos con dos artículos fundamentales. El artículo 3, el artículo 4 de la Constitución, que nos dice que la Constitución es norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre una norma cualquiera y la Constitución, prevalece la Constitución. Hoy, ese control de constitucionalidad ha avanzado en la ley 1437 de 1900, esa supremacía, esa excepción de inconstitucionalidad, y aquí surge la excepción de inconstitucionalidad, avanzó un poquito con la ley 1437 del 2011. Porque para fortalecer el control ahora dice, no solamente hay excepción de inconstitucionalidad, sino que también hay excepción de ilegalidad. La excepción de inconstitucionalidad, que la aplica cualquier juez en un caso particular y concreto, y los efectos son interpartes. En cuanto a la excepción de ilegalidad, esa solamente la puede aplicar el juez contencioso administrativo, en un caso también particular y concreto. El control por vía de excepción, que está en el artículo 148 de la 1437, inconstitucionalidad e ilegalidad. El otro artículo de la Constitución es el artículo 241 de la Constitución. Ese artículo 241 de la Constitución está diciendo que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la Constitución en los precisos términos allí establecidos. En otras palabras, como todo Estado de Derecho, las funciones de la Corte Constitucional son taxativas, las que dice el artículo 241. Y otro artículo de la Constitución que hay que tener en cuenta para efectos del control de constitucionalidad es el artículo 237, específicamente el numeral 2 del artículo 237, porque dice que al Consejo de Estado le corresponde decidir sobre las nulidades o acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos del gobierno nacional cuando esa competencia no esté atribuida a la Corte Constitucional. Eso se conoce como control residual de constitucionalidad. O sea, que lo que no diga el 241 le corresponde ejercerlo al Consejo de Estado. Entonces, los tres artículos de la Constitución. Pero por supuesto, para complementar el artículo cuarto, hay que leer el artículo 86 de la Constitución cuando hablamos de la acción de tutela, porque la acción de tutela es una forma de ejercer el control de constitucionalidad en la medida que es el mecanismo mediante el cual se busca garantizar la protección de un derecho fundamental cuando éste pueda ser vulnerado por acción u omisión de una autoridad, inclusive de los particulares en los casos en que se señala. El artículo 87, más que el 87, más bien el 88, porque en el 88 se estructuran las acciones populares y de grupos, y las acciones populares se hacen para garantizar la efectividad de un derecho constitucional, garantía de los derechos frente a la Constitución. Eso lo ejerce cualquier juez de la República. Pero el mismo 89, artículo 89, que dice los derechos que se derivan en los diferentes códigos para garantizar
los derechos de los individuos cuando estos resulten vulnerados. Por supuesto que el artículo 90 de la Constitución está dividido en dos partes. Por una parte, el 90, cuando nos habla de la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos, la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos ocasionados por acción u omisión de uno de sus agentes. Y de ese mismo 90, la segunda parte de la acción de repetición para proteger los derechos de nosotros, porque son nuestros derechos, cuando se protege el patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado es un derecho de nosotros. Entonces dice, si esa condena en contra del Estado se origina por dolo o culpa grave, el Estado repetirá contra nosotros, contra estos. Y por supuesto, el artículo 93 y 94. El 94, derechos innominados, cuando dice que los derechos consagrados en la Constitución no se entenderán como la negación de otros. Eso hace parte del bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución. Entonces, bajo ese panorama general, nosotros tenemos un control múltiple de constitucionalidad. Tenemos la acción pública de inconstitucionalidad. ¿Contra qué? Contra lo que dice el artículo 241 y en los términos que dice el artículo 241 de la Constitución. ¿Podemos demandar una reforma constitucional? Sí, pero por vicios de forma. Y dentro del año siguiente, si es por vicios de forma, hay un término de caducidad que es dentro del año siguiente. Pero bajo esa teoría de los vicios de forma, esos vicios de forma hay que analizarlos cuidadosamente bajo la teoría de la sustitución de la Constitución. Toda reforma constitucional necesariamente implica la sustitución de una norma por otra. Necesariamente. Si se está reformando una norma, se está sustituyendo. Pero, concretamente, entre otras, entre múltiples sentencias, entonces siempre se habla de la sustitución de la Constitución que va por la vía de la reforma por vicios de forma, de procedimiento, de la teoría de la sustitución de la Constitución. Toca buscarle por ahí, porque la Constitución dice por vicios de forma. Esa teoría de la sustitución de la Constitución no se ha terminado de elaborar. No se ha terminado de elaborar. En la sentencia que revive la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se dijo, se vuelve a la teoría que aquí les he hecho énfasis: poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente fue el que nos dio la Constitución de 1991 a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y el poder constituido o los poderes constituidos son el Ejecutivo, el Legislativo y los otros. En este caso el Legislativo puede reformar la Constitución. Puede reformar la Constitución. Sí, porque se le da esa facultad. Lo que no puede es sustituir la Constitución en términos muy amplios. Y esa sustitución no la puede hacer cuando se toquen los ejes axiales de la Constitución, como lo ha dicho la misma Corte Constitucional. Pero ¿cuáles son los ejes axiales de la Constitución? Ahí sí tenemos grandes complicaciones. Un eje axial, podría decirse, es el Estado Social de Derecho, cláusula general del Estado Social de Derecho. Otro eje axial sería el concepto de soberanía popular,
de democracia participativa, son ejes axiales de la Constitución. Otro eje axial es la organización del Estado. La organización del Estado. Lo estoy sacando de las diferentes sentencias. La organización del Estado. Otro eje axial de la Constitución es, por ejemplo, el de carrera administrativa. El régimen de carrera administrativa trató de ser reformado diciendo a los empleados que tengan más de un tiempo podrán ser vinculados mediante carrera, serán vinculados previos requisitos. La Corte le dijo, no señor, ahí está sustituyendo a la Constitución. Aquí la regla es que los empleados del Estado son empleados de carrera, son ejes axiales de la Constitución. Otro eje axial es el sistema democrático, el régimen del sistema democrático. Otro eje axial es la autonomía de las entidades territoriales. Principio de centralización y autonomía de las entidades territoriales. Ahora, ¿qué es el eje axial de la Constitución? Los ejes axiales de la Constitución son los que la Corte Constitucional dice que son los ejes axiales, de manera incoherente, porque cuando se ha hablado, por ejemplo, hablemos de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, ¿dónde está ese principio? En el artículo 1 de la Constitución. Y cuando ha querido reformarla el Congreso por vía legislativa, por vía constitucional, por acto legislativo, la Corte Constitucional ha declarado exequibles el 99.9% de esa reforma. O sea, eso no es eje, no lo ha considerado un eje axial, pero es un eje axial porque ese fue el modelo que nos dejó el constituyente de 1991 cuando dijo Colombia es un Estado social de derecho. Y en cambio se ha dicho Estado social de derecho es inmodificable, pero ahí mismo dice unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. Querría decir que no podría tocarle ni una coma en lo que se refiere al ordenamiento territorial. Sin embargo, modificaron el régimen general de participaciones, modificaron el régimen general de regalías, modifican y cambian los periodos de los alcaldes y los gobernadores cuando lo consideran pertinente. Por vía legal se afecta la toma de decisiones bajo el esquemita autonomía dentro de los límites de la Constitución y la ley. Entonces tenemos dificultades en cuanto a la teoría, a la llamada teoría de la sustitución de la Constitución. Hay sustitución de la Constitución cuando la Corte dice que hubo sustitución de la Constitución porque se modificó un eje axial. Cuando ellos lo dicen, claro, con el argumento de somos los guardianes de la Constitución, y otros dicen, y entre lo que dice la Corte Constitucional y la Constitución no cabe ninguna hoja de papel. 2. Acción pública de inconstitucionalidad frente a las leyes. Cuando hablamos de la ley, entonces es un control formal y material. No olviden, tanto para reformas constitucionales como para reformas de ley o leyes, que cuando hablemos por vicios de procedimiento siempre estarán presentes dos principios: el principio de identidad y el principio de consecutividad. Son dos principios que se deben tener en cuenta en el trámite de una reforma o de una ley. Siempre deben tener en cuenta esos dos principios, porque por esos dos principios se han declarado inexequibles varias reformas constitucionales. Por ejemplo, la que creó distritos, un acto legislativo que creó los distritos de Buenaventura, de Tumaco, de Tunja, de Cúcuta, de Popayán. Solamente quedó el de Buenaventura. ¿Por qué? Porque se violaron dos principios: el de identidad y el de consecutividad. Identidad relativa. ¿Qué quiere decir principio de identidad relativa? Que una ley que se apruebe debe ser más o menos idéntica a la ley que se presenta. Cuando yo presento un proyecto de ley,
digo vamos a reformar esto, es ese punto el que vamos a tratar y no otros. Cuando salga aprobado, hay identidad entre lo que se presentó y lo que se aprobó. Entonces, si no hay esa identidad, se viola ese principio, entonces puede ser declarado inconstitucional. Y el principio de consecutividad es que debe surtir todos los debates establecidos en la Constitución y en la Constitución para su trámite. Si es un proyecto de ley, debe surtir los 4 debates. Si es un proyecto de reforma constitucional, debe surtir 8 debates. ¿Sí? 8 debates. Si no surtió un tema, los 8 debates, entonces, por principio de consecutividad, es declarado inconstitucional. Bueno, entonces en cuanto a las leyes, si es por forma, tener en cuenta esos principios, y si es por fondo, de fondo, entonces ya mirar si la ley viola la Constitución. A veces se demandan leyes porque se dice que las leyes desconocen la Constitución por tal o cual cosa. No necesariamente las leyes desconocen la Constitución. A veces hay leyes que desarrollan la Constitución, y cuando desarrollan conceptos establecidos en la Constitución, entonces la norma es constitucional bajo la teoría de la libertad configurativa del legislador. Por ejemplo, la ley 489, la Constitución establece los 3 sistemas de organización administrativa: descentralización, desconcentración y delegación administrativa. Cuando se expidió la ley 489, definió los conceptos de desconcentración y de delegación administrativa. Esos conceptos fueron demandados. Digo, no, es que la Corte no definió esos conceptos, simplemente los enunció. Cuando los desarrolla aquí, la ley está desarrollando lo que dice la Constitución, y eso va dentro del principio de libertad configurativa. Entonces, es cuando la norma es contraria a la Constitución. Claro que el demandante tiene que demostrar, se le establece la obligación de argumentar, indicar las razones por las cuales la norma es inconstitucional. Entonces, leyes y actos. Hay otros frente a los cuales el control de constitucionalidad es un control automático de constitucionalidad. Estamos hablando de las leyes estatutarias, como la que convocó al plebiscito. Estamos hablando de los decretos de estados de excepción. Los decretos de estados de excepción están consagrados en los artículos 212 a 215 de la Constitución, o los estados de excepción están consagrados entre el 212 y el 215. Esos estados de excepción son normalmente 3: guerra exterior, 212, conmoción interior, 213, unas reglas para los dos que están en el artículo 214, y el decreto de excepción de emergencia económica, social y ecológica, que está en el artículo 215 de la Constitución. Esos decretos se clasifican en 2: el decreto que declara el estado de excepción y el decreto que desarrolla el estado de excepción. Tanto unos como los otros, y les recomiendo la sentencia C-802 del 2002, entre otras, empezando por la C-04 del 92, pero esa C-802, sí, señor. Bueno, la C-04 es la sentencia fundante, pero la C-802 es una sentencia muy importante dentro de esa línea jurisprudencial. Pero también está la C-070,
del 2009 se reporta. Esos decretos tienen un control automático de constitucionalidad, automático, posterior y oficioso de constitucionalidad. ¿Por qué se los denominamos así? Porque tan pronto se expide el estado de excepción. Una vez se expide el estado, se declara el estado de excepción y se expidan los decretos que desarrollen, el gobierno nacional deberá enviarlos a la Corte Constitucional para su revisión integral. Eso es automático y es posterior. Y es oficioso porque si no nos envía, la Corte Constitucional conoce de oficio. ¿Por qué cito la C-802? Cito la C-802 porque cuando el 11 de agosto del año 2012 el presidente Uribe declaró el estado de conmoción interior para enfrentar los sistemas el tema de la violencia interna, dijo el ministro de esa época que esos decretos no tenían, el que declaraba el estado de conmoción interior, no tenían control judicial, porque ese era un acto político, que los que tenían control judicial eran los que desarrollaban ese estado de excepción. La Corte en la sentencia C-802 le dijo que aquí no hay actos omnímodos o actos que escapen al control judicial, que todos los actos son susceptibles de control judicial. Y entonces esa C-802 cerró el control constitucional. Todo, tanto el que declare como el que desarrolle, es susceptible de control judicial. Y la C-04 del 92, en una emergencia social, más o menos había dicho lo mismo cuando dijo: la Constitución es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley o cualquier norma, prevalece la Constitución, y el control es por razones de forma y de fondo. Ese es un control entonces integral de constitucionalidad que se da entre las diversas formas de control que se hacen en Colombia. La tercera forma de control pues es por vía de objeción, es cuando se objeta un proyecto de ley por inconstitucional que lo debe resolver la Corte Constitucional. Y la cuarta es la excepción de inconstitucionalidad, que ya es cualquier juez. En ocasiones se pueden relacionar unos con otros los diferentes sistemas de control. No sé si haya más preguntas que haya tema que tratar. Tienen que a las 11 son las... Doctor, su opinión respecto del 238, cuando fuimos a la jurisdicción de la contenciosa y pedimos una medida previa cautelar que el juez nos suspende, en verdad tampoco puede haber una que nos suspende una administración que se desarrolle el proceso. Eso está regulado hoy en los artículos 229 y siguientes de la ley 1437 del 2011. Lo que pasa es que esa suspensión provisional, que es una medida cautelar, pues se requiere dos requisitos. Cuando es un acto general, basta con hacer una comparación entre el acto administrativo y la norma superior, y si se observa que es evidente, se puede decretar la suspensión provisional. En el particular se necesitan dos elementos. En lo mismo, confrontar, pero además demostrar que se ocasiona un perjuicio al afectado con el acto administrativo. Nosotros hemos decretado, por ejemplo, hay algunas pensiones que reconoció el Congreso de la República y se le aplicó a algunas personas un régimen cuando no tenían derecho al régimen. Demandaron ese régimen, entonces mientras se toma la decisión se ha suspendido esa. Los efectos son interpartes, netamente interpartes, porque no podría ser de otra manera. Ese es el análisis del artículo 268 para la suspensión provisional de los actos administrativos. Ya estaba anteriormente. Sí. Aquí
el Código Contencioso. En este es más sencilla decretarla, sería más sencilla decretarla, pero además tiene más eficacia porque, si bien es cierto, la medida que decreta la suspensión provisional es susceptible de apelación, se cumple, la medida se cumple de manera inmediata. En el código anterior no, hasta que se resolviera la apelación, o sea que eso de poco se cumplía. En esta se cumple porque va en el efecto devolutivo del recurso de apelación, la que decreta. La que la niega no es susceptible de apelación sino de reposición. Esos son los cambios que se han dado en relación con ese tema de la suspensión provisional de los actos